Buenas noches, mi nombre es Erika García, soy estudiante de Lenguas Modernas, mención inglés, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Pertenezco a la clase de letra 3, impartidas por el maestro Juan Generoso Polanco. El presente trabajo trata de explicar en qué consisten los verbos, los verboides y los conceptos importantes relacionados con ellos. Para la elaboración del mismo se utilizaron fuentes variadas, entre las que están Google Académico, ejemplo.com, gramática.net y unprofesor.com, entre otros. ¿Qué son los verbos? Los verbos son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia. Por ejemplo, vamos, estuvieron, correrás. Existen muchos tipos de verbos y diversos criterios para clasificarlos, ya sea según la persona, el número, el modo, el tiempo, entre otros aspectos. Cuando los verbos aparecen dentro de una oración, forman sintagmas verbales y constituyen el núcleo del predicado, ya que expresan la acción que está teniendo lugar o está ejecutando el sujeto. En caso de las oraciones bimembres, los verbos deben de concordar en número y persona con el núcleo del sujeto. Por ejemplo, el director anunció la medida. El sujeto es el director. El predicado anunció la medida. Director es el núcleo del sujeto. Anunció es el núcleo verbal. Desde el punto de vista morfológico, todos los verbos se componen de dos partes fundamentales. Raíz es la parte expresa del significado del verbo. Desinencia es la parte que indica el número y la persona gramatical, el tiempo, el modo y el aspecto verbal. Por ejemplo, la palabra amar, am, es la raíz, ar, la desinencia. Temer, tem, es la raíz, er, la desinencia. Partir, part, la raíz, ir, la desinencia. De esta manera se puede distinguir los verbos regulares tienen conjugaciones uniformes e idénticas a las de algunos de los verbos del modelo. Por ejemplo, amar, temer, partir. Y sus raíces no sufren modificaciones. Por ejemplo, asustar, recoger, subir. Los verbos irregulares tienen conjugaciones que se apartan de la de los verbos modelos por cambio en la raíz, en la desinencia o en ambas partes, en una o más de una de sus formas verbales. Por ejemplo, probar, caer, reír. Existen distintos tipos de verbos según la clasificación que se tome en cuenta. Por ejemplo, según su terminación, los verbos pueden ser de la primera conjugación, los cuales son los verbos terminados en ar. Por ejemplo, sanar, cantar, jugar, buscar, largar, llevar. Verbos de la segunda conjugación, que son los verbos que terminan en er. Por ejemplo, comer, correr, leer, merecer, creer, toser. Verbos de la tercera conjugación, que son los verbos terminados en ir. Por ejemplo, repetir, repartir, reír, gemir, instruir, huir. Según la transitividad, los verbos transitivos. La acción del verbo es efectuada por el sujeto agente sobre un objeto paciente, por lo cual estos verbos llevan obligatoriamente un objeto directo o un complemento directo. Por ejemplo, el hombre consiguió lo que quería. Los verbos intransitivos pueden aparecer sin modificadores, es decir, que no necesitan objeto directo o complemento directo. Por ejemplo, el niño duerme. Bien, se pueden clasificar según la persona. Los verbos en primera persona es cuando
él o los emisores son quienes ejercen la acción. Por ejemplo, conozco bien el camino. Los verbos en segunda persona es cuando el emisor se dirige a uno o varios interlocutores. Por ejemplo, mañana vendrás a mi casa. Los verbos en tercera persona es cuando el emisor se refiere a una tercera persona que no es el mismo ni el receptor del mensaje. Por ejemplo, él sabe la respuesta. La clasificación es según el número. Los verbos en singular, la acción es efectuada por una sola persona. Por ejemplo, me compré una bicicleta nueva. Los verbos en plural, la acción es efectuada entre dos o varias personas. Por ejemplo, después de la película fuimos al restaurante. Otra clasificación es según el modo. Los verbos en modo indicativo suelen expresar hechos o ideas objetivas tendientes a informar. Por ejemplo, la película comenzará a las 8 de la noche. Los verbos en modo subjuntivo suelen expresar deseos, probabilidades o acciones hipotéticas. Por ejemplo, tal vez vaya mañana. Los verbos en modo imperativo suelen expresar órdenes, consejos, indicaciones o ruego. Por ejemplo, caminen más rápido. La clasificación es según el tiempo. Los verbos en pasado expresan una acción que sucedió antes del momento de la enunciación. Por ejemplo, el mes pasado me corté el cabello. Los verbos en presente expresan una acción que está transcurriendo en el momento de la enunciación. Un ejemplo de esto es, tengo un perro hermoso. Los verbos en futuro expresan una acción posterior al momento de la enunciación. Por ejemplo, la semana próxima iré al supermercado. A continuación hablaremos acerca de los verboides. ¿Qué son los verboides? Los verboides son formas no personales del verbo, es decir, formas no conjugadas que pueden funcionar como verbos o como otro tipo de palabras. Infinitivo termina en ar, er, ir y pueden cumplir funciones de sustantivo. Por ejemplo, me gusta mucho caminar. En participio terminan en ado si pertenecen a la primera conjugación o en ido si pertenecen a la segunda o a la tercera conjugación y pueden cumplir las funciones de adjetivo. Por ejemplo, quedó con el corazón partido. El gerundio termina en ando si pertenece a la primera conjugación o en endo si pertenece a la segunda o tercera conjugación y puede cumplir las funciones de los adverbios. Por ejemplo, llegué corriendo. A continuación les dejo algunos ejemplos de oraciones con verbos en las cuales espero que puedan identificarlos. En conclusión, podemos decir que cada tipo de palabra tiene una función específica de importancia. Por esto es imprescindible conocer cada una y para ello les exhorto a seguir investigando sobre el tema y pasen feliz resto de la noche. Gracias por su atención.